Saludos cordiales, doctora. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema es enterobacterias. Pues las enterobacterias son un grupo heterogéneo de bacterias gram-negativas entéricas cuyo hábitat es en el intestino humano y en el de los animales. Yo les voy a hablar sobre dos enterobacterias importantes. La primera es la Escherichia coli, que la mayoría de estas cepas van a ser comensales inofensivas y van a desempeñar un papel crucial en la digestión y en la producción de vitamina K. Las cepas patógenas de Escherichia coli se clasifican en función de su mecanismo de virulencia y de los cuadros clínicos que causan. Aquí vamos a encontrar las enteropatógenas, que son las causantes de la diarrea infantil, las enterohemorrágicas, que producen la colitis hemorrágica por Escherichia coli, que va a estar caracterizada por diarrea sanguinolenta y dolor abdominal, las enteroinvasivas, que son similares a los síntomas de la Shigella, las de toxina chiga, que producen la chigatoxina, que es la responsable de la colitis hemorrágica por Escherichia coli y del síndrome urémico hemolítico. Y finalmente las del factor de adherencia fimbrial, que son las causantes de infecciones del tracto urinario, neumonía y meningitis. En las manifestaciones clínicas vamos a encontrar la diarrea, que va a estar acompañada de dolor abdominal, náuseas y vómitos. También la fiebre, que es un síntoma común, la colitis hemorrágica, infecciones del tracto urinario, neumonía y meningitis. Tenemos en su tratamiento que primero vamos a necesitar la rehidratación para compensar la pérdida de líquidos y electrolitos y también la administración de antibióticos, que esta va a depender de la cepa de Escherichia coli y de su patrón de resistencia. Ahora vamos a hablar de la Shigella. La Shigella es un género de bacterias gram negativas con forma de bacilo que causan la disentería bacteriana. Es una enfermedad caracterizada por diarrea sanguinolenta, al igual que la Escherichia coli, fiebre, dolor abdominal, y aquí vamos a encontrar el tenesmo, que es el dolor rectal con urgencia al defecar. Las especies importantes de Shigella van a ser la Shigella dysenteriae, la Flexneri, la Sonnei y la Bodi. En su diagnóstico tenemos la historia clínica, el examen físico, también las pruebas de laboratorio. Y en las manifestaciones clínicas vamos a encontrar la diarrea, el dolor abdominal, el tenesmo y la fiebre. En su diagnóstico tenemos que se va a basar por una combinación de factores en los que se van a incluir los que mencioné anteriormente. Y en la prevención, al igual que en la Escherichia coli, tenemos que tener un buen aseo, tanto de nosotros como de los alimentos que vamos a consumir, ya sean las carnes que estén bien cocidas, también tomar agua potable. Y en su tratamiento tenemos que estas se resuelven por sí solas en 1 o 2 semanas, y si esto no pasa, pues se deben administrar antibióticos como la ciprofloxacina o la amoxicilina. Y también es importante la rehidratación oral y intravenosa. Listo. Continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre lo que es la salmonela. La salmonela, alguno de los síntomas que va a tener va a ser lo que es diarrea, fiebre, dolor abdominal, y en algunos casos van a surgir complicaciones más graves, que estos van a ser la septicemia, que es un fallo multiorgánico, la deshidratación provocada por la diarrea y el síndrome de Reiter, una afección de articular que se da a personas con el gen HLA-B27. Su diagnóstico se lo puede diagnosticar por medio de lo que es historia clínica, el examen físico y también las pruebas de laboratorio. Y el tratamiento no va a requerir tratamiento, ya que el cuerpo lo elimina por sí solo. En infecciones graves es necesario recetar lo que son los antibióticos y es fundamental lo que es la rehidratación oral o intravenosa, fundamentalmente para lo que es pérdida de electrolitos y líquidos. Como siguiente bacteria tenemos las pseudomonas, que algunas de las enfermedades que va a dar va a ser infecciones del tracto respiratorio como neumonía, bronquitis, traquitis, tracto urinario, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos, foliculitis, celulitis y piomicitis, y sepsis, que puede provocar un shock séptico y una falla multiorgánica. En las especies de pseudomonas de importancia médica tenemos la aeruginosa, que es la más común, la Setsuri, la menos común, y la acidovárica, la más rara, que se da específicamente a personas con el sistema inmunodeprimido.
Los mecanismos de patogenicidad se van a hacer por medio de los lipolisacáridos, las endotoxinas, las proteasas y las biofilms. ¿Y cómo se les puede diagnosticar? Igualmente, por lo que es la historia clínica, examen físico y las pruebas de laboratorio. Una de estas podemos mencionar como la PCR. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la hemofilia. Estas son parte de la microbiota normal del tracto respiratorio superior de los humanos y pueden causar diversas infecciones, especialmente en los que son niños. En las manifestaciones clínicas tenemos que las infecciones del tracto respiratorio superior tenemos la sinusitis, otitis media, faringitis y bronquitis. También hay infecciones graves como meningitis bacteriana, neumonía y epiglotis. Y los síntomas que va a presentar esta son dolor, congestión nasal, fiebre, dificultad para respirar, dolor intenso y rigidez en el cuello e incluso alteraciones mentales. El tratamiento que se va a usar para esta es los beta-lactámicos, que esta va a ser la primera opción, las quinolonas o macrólidos. Ahora vamos a hablar sobre la bordetela. Esta bordetela va a tener como dos subtipos, bordetela pertussi, que es la principal causa de la toferina, y la bordetela parapertussi, que esta es similar a la toferina, pero un poco más leve. La toferina es una enfermedad respiratoria que va a ser altamente contagiosa. Los síntomas que va a presentar esta son tos espasmódica, exhalación prolongada, que esto es característico de esta toferina, que va a terminar con un sonido similar al del gallo. Vómitos, fiebre, rinitis y conjuntivitis. Las complicaciones que puede tener son neumonía, convulsiones, encefalitis, hemorragia cerebral, incluso la muerte. El diagnóstico de esta se la da por medio de historia clínica, examen físico, prueba de laboratorio como la cultivo nasofaringeo, prueba PCR o serología. Y el tratamiento, pues se va a utilizar tratamientos macrolíquidos como acitromicina y claricitromicina. Bueno, siguiendo tenemos lo que es la brucela, que es un género de cocobacilos gram negativos facultativos intracelulares que causan la brucelosis. En sus síntomas más comunes vamos a tener que se encuentra lo que es la fiebre ondulante, la sudoración nocturna, dolores musculares y articulares, la cefalea, fatiga y otros síntomas. Como diagnóstico tenemos básicamente lo que es la historia clínica, examen físico, pruebas de laboratorio, que tenemos lo que es el cultivo, pruebas serológicas y pruebas moleculares. Y el tratamiento de la brucelosis básicamente es la combinación de dos antibióticos, que sería la doxiciclina y la estreptomicina. Tenemos también lo que son los bacilos gramnegativos, Vibrios, Campylobacter y Helicobacter. Vibrios, que son un género de bacterias gramnegativas con forma de bacilo curvo o en forma de coma, son móviles y aerobias facultativas. En sus manifestaciones clínicas tenemos que la cólera es una diarrea acuosa profusa, náuseas y vómitos, dolor abdominal, calambres musculares y la deshidratación severa. En la gastroenteritis por vibrio tenemos la diarrea acuosa sanguinolenta, dolor abdominal, náuseas y vómitos y fiebre. Y en la septicemia por vibrio, fiebre alta, escalofríos, dolor abdominal y shock séptico. En su diagnóstico tenemos historia clínica, examen físico, pruebas de laboratorio, que encontramos lo que es el cultivo de heces, prueba de aglutinación en tubo, la prueba de ELISA y la prueba de PCR, que son comunes. Y el tratamiento sería la rehidratación para así, o sea, ya sea oral o intravenosa para controlar lo que son las diarreas y los antibióticos como la doxiciclina o la acitromicina. Continuando tenemos el Campylobacter, que esta va a ser la principal causa de enfermedades diarreicas bacterianas en el mundo. En sus manifestaciones clínicas tenemos que la enteritis por Campylobacter puede producir diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómito, dolor de cabeza y cansancio. Y en complicaciones más graves tenemos el síndrome de Guillain-Barré, artritis reactiva, aborto espontáneo o parto prematuro. Para su diagnóstico tenemos la historia clínica, el examen físico, pruebas de laboratorio como el cultivo de heces, pruebas de aglutinación en tubo, pruebas de ELISA y pruebas de PCR. Y para su tratamiento tenemos que la mayoría de estas infecciones se curan por sí solas entre 1 a 2 semanas o se prescriben antibióticos como acitromicina o ciprofloxacina. Ya, el helicobacter.
Este también se va a asociar a enfermedades gastrointestinales, en las cuales incluye la gastritis crónica, que esta va a presentar síntomas como dolor abdominal leve, indigestión y náuseas. Las úlceras pépticas, que sus síntomas son dolor abdominal intenso, ardor, náuseas y vómito. Y el cáncer gástrico, que este va a incluir la indigestión persistente, la pérdida de apetito, pérdida de peso inexplicable y dificultad para tragar, aunque las infecciones por el Helicobacter pylori pueden ser asintomáticas. Ya, para su diagnóstico tenemos la historia clínica, el examen físico, pruebas de laboratorio como pruebas de urea en aire expirado, las pruebas de antígenos en heces, endoscopía y la endoscopía con biopsia. Y para su tratamiento necesitamos un inhibidor de la bomba de protones y 2 antibióticos como amoxicilina o metronidazol. Y su tratamiento va a durar entre 1 a 2 semanas. Gracias.